Yo aparezco dos veces. Les doy el buenos días. Espero que estén bien, que estén descansados, bien despiertos, porque vamos a comenzar la clase. Como ustedes pueden ver en sus pantallas, lo que vamos a ver hoy día es Chile 1973-1990, ya que es el periodo de la dictadura militar en Chile o gobierno militar, como quieran llamarle, ¿ya? Nosotros la clase pasada estuvimos viendo precisamente las razones que llevan al quiebre institucional de Chile, ¿no? Porque vimos exclusivamente, partimos primero con lo de la Guerra Fría, en la clase anterior a esa, y luego cómo lo que ocurre internacionalmente se empieza a trasladar a nuestro país. Luego vimos en la clase pasada, ¿cierto?, el gobierno de Salvador Allende, la elección y los distintos cambios que tratan de hacer durante su gobierno, hasta que finalmente ocurre el golpe de Estado, el 11 de septiembre de 1973. ¿Ya? El... ¿Profesor dijo golpe de Estado? Sí, golpe de Estado. ¿Por qué? Que no me había escuchado bien. Sí, no lo había escuchado. Ah, ya. Sí. Con el golpe de Estado, que es el 11 de septiembre de 1973. Hasta ahí llegamos, ¿cierto? Y vimos que luego del golpe asumen ellos cuatro. Si ustedes recuerdan, yo les puse la imagen de cada uno, prácticamente en el mismo orden, de izquierda a derecha, ¿cierto? Quien termina comandando la Junta y quién es como el símbolo de la dictadura en Chile, general Augusto Pinochet, que era del ejército, todavía aparece con el uniforme. Luego José Toribio Merino, de la Armada, de los Marinos. eh, Gustavo Lee, que es de la FACH, de la Fuerza Aérea de Chile. Y César Mendoza, que es el director general de Carabineros, ¿no? Ellos son, si ustedes se dan cuenta, las tres ramas de la Fuerza Armada más las fuerzas de orden, que son los carabineros. Ellos son los que dan el golpe militar y son los que terminan eh, estableciéndose en el poder, ¿ya? El objetivo de hoy es reconocer los aspectos más relevantes de la dictadura en nuestro país. Vamos a ver por qué son prácticamente 17 años desde el golpe de Estado en septiembre hasta que Augusto Pinochet entregue el poder en 1990. 17, uno si se pone como muy puntual, son 16 años prácticamente y unos tantos, casi 9 meses, una cosa así. En el fondo son 17 años de dictadura o gobierno militar y vamos a ver los distintos cambios que se hacen en todo lo que ocurre. Nosotros lo hacemos más o menos resumido, ¿ya? Teniendo en cuenta que es una sola clase y considerando que son muchísimos los elementos, ¿ya?, que uno puede ver en 17 años, ¿ya? Esto más adelante, cuando están más grandes, lo vuelven a ver por si acaso, ¿ya? Lo vuelven a ver en la media, ¿ya? Hay varias cosas que nacen aquí, sí, que ustedes lo más de seguro lo han escuchado, a lo mejor han escuchado a sus papás, así que no debería haber problema de asociación, ¿ya? Durante la dictadura o régimen militar, lo primero, las medidas políticas, la junta militar, los cuatro que veíamos recién, ¿cierto?, en imagen, son los que van a gobernar el país, ¿ya? Después pasan por una etapa distinta. En algún momento, ya después la junta militar eh, sigue en el poder, pero la figura principal, prácticamente desde el 80 en adelante, va a ser Augusto Pinochet. Él es quien comanda el país, ¿ok? La junta militar también no van a ser los cuatro siempre. Los que se mantienen durante toda la dictadura es Pinochet, él está a los 17 años, y José Toribio Merino, que es el de la Marina, ¿ya? Los otros dos, Gustavo Lee, después va a salir del cargo más adelante y lo va a reemplazar otra persona de la FACH, y en el caso de los carabineros lo mismo. También después a César Mendoza es reemplazado. Al final de la dictadura, del gobierno militar, por ejemplo, de la FACH, asume Fernando Matei, que es el papá
de Evelyn Matei, que es la señora que aparece, la alcaldesa de Providencia, que cada cierto tiempo aparece en las noticias o en la tele, que es una señora delgada, rubia, de pelo de melena, ¿no? La que salió unas semanas dirigiendo el tránsito con estos chalecos reflectantes, ¿no? Cuando empezaron las protestas. Ah, No sé si alguien la vio, que hicieron memes, que salía una señora corriendo, sí, que era una sí, alcaldesa, una profesor, señora sí la vi. rubia. ¿La vieron? Sí, Ya, ella sí, yo es sí. la hija de uno de ellos que forma la Junta Militar después, que es Fernando Matei, que es de la Fuerza Aérea, ¿ya? Y en el caso de los carabineros, si no me equivoco, asume Rodolfo Estangue. Al final, por lo menos, al final del periodo, Rodolfo Estangue es el director general de los carabineros. Pero los otros dos, ellos dos, Augusto Pinochet y José Toribio Merino, los tienen durante los 17 años. Ellos dos no cambian, los otros dos sí después van a cambiar, ¿ya? Ellos, la Junta Militar y sobre todo Augusto Pinochet, son los que van a gobernar el país durante esos 17 años. Una de las primeras acciones es cerrar el Congreso, ¿ya? El Congreso deja de funcionar durante toda la dictadura militar, o sea, poder legislativo, ¿ya? El poder legislativo no existe en esa época, ¿ya? No hay diputados, no hay senadores, eso no existe durante esa época, ¿ya? Porque cerraron. Incluso en los videos se aparece cuando Augusto Pinochet dice se cierra el Congreso hasta nuevo aviso, ¿no? Y ese aviso se va a demorar prácticamente 17 años. Además, el Congreso no es el Congreso que está ahora en Valparaíso, el edificio blanco. El Congreso antiguamente estaba en Santiago, ¿no? Entonces tampoco no es en el mismo edificio, ¿no? Entonces se cierra el Congreso Nacional, se prohíben distintos tipos de organizaciones y partidos políticos, ¿ya? Desaparecen todos los partidos políticos, ya no hay ninguno, se prohíbe que existan. También organizaciones, por ejemplo, sindicatos, eso ninguna, ¿ya? Ninguno de eso, todo eso se va a prohibir, ¿ya? Obviamente, menos los partidos que apoyaron a Salvador Allende, todos los partidos de izquierda, menos iban a existir, ¿ya? Incluso a ellos fue a los que más se siguió durante esa época. Y además, durante este periodo de la dictadura militar o gobierno militar, como quieran decirle, el año 1980 se dicta una nueva constitución. Recuerden que hasta ese momento, de todo lo que hemos visto, todavía estaba vigente la constitución de 1925. Entonces, ¿qué se hizo en esta época? Se redactó una nueva constitución, se hizo un Profesor, plebiscito y se aprobó. Dígame. y ahora que me doy cuenta, esa constitución fue la que tenemos hasta ahora, hace unos días, y ahora se iba a cambiar a una nueva constitución que su plazo de terminar sería como por ahí 2 años, no sé, por ahí. Sí, mira, qué bueno que preguntas. ¿Quién es el que habla, el Cristóbal? Sí, 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 es que yo poco, en verdad, poco reconozco voces por, por computador y por teléfono, así que por eso pregunto los nombres. Y como veo la pantalla y no veo las caras. Sí, efectivamente, mira, la constitución que se hizo bajo, como quieran decirle, siempre le doy la opción, usted elige cómo lo nombra. Eh, la constitución que nosotros tenemos hasta el día de hoy es la de 1980, ¿ya? Efectivamente, el plebiscito que se hizo el domingo pasado era para, ¿cierto?, aprobar una nueva constitución o rechazar una nueva constitución y quedarse con la misma que está. Pero todavía no significa que ésta sea eliminado, porque se aprobó, sí, se aprobó hacer una nueva constitución, pero ahora hay que elegir, imagínate el camino que falta, elegir a quienes van a escribir esta nueva constitución, hay que elegirlos, eso va a ser en abril, que redacten esta constitución y esa constitución nueva después tiene que pasar por otro plebiscito para ver sí, si la profesor. gente está de acuerdo Además, o no está de acuerdo. además que también había una votación si las votaciones como de, no me acuerdo qué, eran mixtas o que nosotros la elegíamos. Ah, sí, que No, pero elegimos que nosotros votáramos.
Claro, no, en realidad eso en el voto decía convención mixta, si los que iban a escribir la nueva constitución iba a ser mitad de diputados y Elegida por senadores el que gobierno están, claro, están en este momento, y otras y mitad de gente que se va a postular, o, que fue la opción que ganó, que va a ser completa de personas que se van a postular nuevas. ¿No? Nuevas entre comillas, porque uno está viendo que hay varios más que caras más que conocidas que quieren entrar, pero eso ya va a depender de la votación de la gente. ¿No? Entonces, lo más posible es caras más que conocidas sí vas a tener lo más posible dentro, pero también vas a tener caras, se supone, caras nuevas. ¿No? Depende de la votación. ¿No? Entonces, todavía uno dice, ¿la Constitución murió? No, en realidad la Constitución del 80 todavía va a estar vigente como 2 a 3 años más. Incluso puede que siga porque después con la Constitución nueva tienen que hacer un plebiscito también para a ver si esa nueva Constitución la gente la quiere o no. Así que todavía falta harto camino por recorrer, Cristóbal. ¿Ya? Entonces, todas estas medidas, que tienen que ver sobre todo con la parte política, ocurren durante estos años. ¿Ya? Medidas económicas, ya que este es como la parte que más destaca a los que están a favor del periodo de la dictadura del gobierno militar. Empiezan a hacer todo lo contrario a lo que estaba haciendo el gobierno de Allende. ¿Ya? El gobierno de Allende, recuerden que era socialista y todo empezó a quedar en manos del Estado. Aquí el proceso es al revés. El gobierno militar, la dictadura, ¿qué es lo que hace? Empieza a dejar todo en manos de privados. Se empiezan a privatizar las empresas, ¿ya? Sobre todo las empresas grandes. ¿Ya? Por ejemplo, relacionadas a la minería, por eso tienen el dibujo ahí. eh, y varias empresas relacionadas a la electricidad, al agua, que es lo que nosotros tenemos ahora, pasaron a manos de privados. ¿Ya? Ellos van a ser dueños de las empresas. No va a ser el Estado de Chile, sino que es al revés. Ahora van a ser los privados. Además, Chile se va a abrir al comercio exterior y al libre mercado, conocido como el neoliberalismo, ¿ya? Versión extranjera, al comercio, a exportar, ¿ya? Todo lo contrario a lo que estaba haciendo el gobierno de Allende. ¿Ya? Entonces, cuando vean después lo de Allende, y yo lo voy a subir con todo, después aquí es todo lo contrario, todo al revés. También el Estado empieza a intervenir menos en distintos ámbitos. ¿Ya? Ahí pasa la educación a pasar como está ahora. ¿Ya? Que empieza a haber el lucro en educación, la particular y la particular subvencionada, eso nace aquí. ¿Ya? Lo mismo con el tema de la salud, aquí empiezan a hacer esto de las FONASA y SAPRE, aparece el tema con las pensiones de las AFP, todo nace aquí en 1980, más o menos todo va por ese mismo año. El tema en salud, vivienda, o sea, en el fondo el gobierno, ¿qué es lo que empieza a hacer en esa época? Empieza a desligarse de estos temas y se lo empieza a pasar a los privados. ¿Ya? Y aparecen ellos. ¿Ya? ¿Quiénes son los Chicago Boys? Que a lo mejor más de alguien lo ha escuchado de repente porque todavía los nombran harto en las noticias. Los Chicago Boys son los que precisamente implementan todas estas ideas aquí en Chile. ¿Y quiénes son los Chicago Boys? Son precisamente personas ya ligadas al gobierno que estudiaron en Chicago, en la universidad. ¿Ya? Y que después de haber estudiado en la universidad, de haber egresado, vinieron con esas ideas y esas son las ideas que se implantan aquí en Chile. Esos son los Chicago Boys. Y el ladrillo es un libro en el cual se basaron ellos y que establece todo lo que ustedes tienen acá, el tema de de la privatización de la empresa, el libre mercado, el comercio exterior, la menor intervención del Estado, todo eso. Sí, son chilenos. Que me pregunta ahí el Vicente. Los Chicago Boys son chilenos, se les llamaba así, porque ellos estudiaron allá, en ¿En esa Estados ciudad, Unidos? claro, en Chicago, en Estados Unidos.
estudiaron allá, en esa ciudad. Por eso se le llama los Chicago Boys. No es que sean estadounidenses, son chilenos, obviamente partidarios del gobierno de esa época, que estudiaron y luego cuando salieron implementaron todas esas ideas que aprendieron allá, las implementaron en Chile. ¿Me entienden? No sé si me entienden, si alguien me responde sí o no. Yo sí entendí. ¿Sí? Ya, sí, ahí el Sí. Vicente también me pone que sí. ¿Ya? Y el ladrillo es el libro que precisamente establece todo esto y que existe, sí es un libro, ¿ya? Que se llama así el ladrillo. Incluso en el libro de clases de ustedes, cuando yo les dé las páginas, aparece la foto de este libro. Ahí se habla del ladrillo y los Chicago Boys. Por ejemplo, ¿quién es miembro de estos Chicago Boys? José Piñera, que es el considerado el padre de las AFP, que si lo han visto es el hermano mayor del presidente Sebastián Piñera, y que lo más posible en fotos, si lo buscan como José Piñera, el hermano del presidente, es un caballero medio peladito, así peinado hacia el lado de lentes, y que ha venido varias veces, porque él no vive acá en Estados Unidos, hablan de las AFP, él sale a defenderlas, porque él es uno de los creadores. ¿Ah? Entonces tenemos las medidas, voy a retroceder, las medidas políticas que estableció el régimen militar, la dictadura, y las medidas económicas. ¿Ah? ¿Hasta ahí alguien tiene algún problema, alguna duda, alguna consulta? ¿No? ¿Van hasta ahí todos bien, entendiendo clarito? Porque esto es como un resumen de esos 17 años, porque del gobierno de esa época podríamos estar 4 o 5 clases fácilmente con todo lo que se conoce ahora. ¿No? Ya, seguimos avanzando. Esto, que es la parte más que negativa de los 17 años de dictadura. Durante el régimen militar, durante la dictadura, si hay algo, y por eso uno habla de dictadura, es el no respeto a los derechos humanos. ¿No? Es algo que caracteriza cualquier dictadura, sea de izquierda, sea de derecha, sea del centro. No hay dictadura que no sea conocida, y es una de las características de una dictadura, la violación a los derechos humanos. Porque no se respetan precisamente este tipo de derechos. ¿Qué características tuvo la violación de los derechos humanos en el caso nuestro? Hay algo que esto ustedes sí ahora sí lo vivieron, el toque de queda. ¿No? Eh, el toque de queda, que es, en el fondo, que hay un horario en el que sí pueden salir a la calle y un horario en que no pueden salir. ¿Ya? Profe, Dígame. ¿qué es una dictadura? ¿Ah? Es un tipo de gobierno, ¿ah? Un tipo de gobierno donde la persona que manda, el dictador, ejerce el poder prácticamente sin control. ¿Ya? Y uno, si tú buscas, por ejemplo, dictadura, habitualmente te encuentras con un líder, que es el que manda, que domina todo, y habitualmente no se respetan los derechos humanos. Esa es una característica de prácticamente todas las dictaduras. ¿Me entendiste? Sí. Sí, sí, ya. ¿Listo? Entonces, ¿qué queda? Ese lo vieron. Incluso puede, no puede salir, por ejemplo, que yo tome el auto y salga a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana a darme una vuelta porque necesitaba salir a pasear, no puedo, ¿no? A menos que tenga un papel y una razón muy, muy, muy justificada, si no me llevan detenido, ¿no? La censura también es muy típico de las dictaduras. ¿Alguien sabe qué es la censura? ¿Alguien sabe qué es la censura? Como censurar, como taparlo, borrarlo o ocultarlo, ¿Ya? algo así. Es el que me está hablando del Cristóbal, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Hay alguien más que habló detrás tuyo, no sé quién fue, que también iba a hablar, que lo alcancé a escuchar, no sé si puede hablar.
No, parece que se arrepintió. La cosa es la censura. Como me decía ahí el Cristóbal, como tapar, como borrar. Censurar es en el fondo, ¿cierto? No dejar, no dejar espacio a la libre expresión. Si hay algo que caracteriza a la dictadura aquí en Chile y en general a todas las dictaduras, es la censura. O sea, en los diarios, por ejemplo, no aparecía, no aparecía el tema de la violación a los derechos humanos, o se disfrazaba, ¿no? O sea, por ejemplo, si encontraban a alguien muerto, decían no, que murió por tal razón, cuando en realidad lo habían fusilado, ¿no? Hay varios casos de gente que efectivamente después se comprobó que habían sido asesinados en la dictadura y que en los diarios, cuando uno va a ver la noticia, decía no, que se suicidó, que lo había matado la pareja. Entonces, hay varias razones, hay varias formas de ocultarlo. Como el caso Alguien de contrario, Pisagua. claro, ¿no? Por ejemplo, en Pisagua se encontraron cuerpos, ¿no? Trataron de taparlo y después igual se supo todo. Bueno, a esta altura ya se sabe la gran mayoría de las Mi cosas. tata estuvo ahí, tiene hasta Ideas fotos, contrarias cartas, todo de eso. ¿Sí? Se salvó. Sí, tiene fotos, las cartas de las personas. Publicar cualquier cosa en los diarios. Ya, mira. En la radio también no se podía decir cualquier cosa. En los colegios, yo por ejemplo, esta materia que nosotros estamos viendo, en esa época jamás lo hubiésemos podido ver. Incluso si ustedes les preguntan a sus papás, la mayoría de los libros de historia llegaban hasta 1969, 1970. Era como que había desaparecido esa parte de la historia. Estaba prohibido. A eso se le llama censura. Eh, por ejemplo, imagínense, toda la música asociada a lo mejor a izquierda o a comunismo estaba prohibida. Eh, Ustedes si se dan cuenta, aquí en la imagen se ven a los militares quemando unos libros, ¿ah? Todo lo que Profesor, estaba relacionado. creo ¿Mm? que entraban a las casas y revisaban si tenían esos libros y si lo revisaban tenían que llevárselo, algo así. Sí, sí, Profe, efectivamente, eso, por ejemplo, eso que tú ves. Ah, ¿esos libros de qué eran? mira, todo eso es lo que uno más o menos piensa, porque se ve, incluso hay videos de esto. Todos esos libros, toda esa ruma de papel quemado, tienen que haber tenido con o ideas del comunismo, o con el gobierno de Allende, o con algo de izquierda. Incluso se llegó a tal extremo que quemaron libros del cubismo. El cubismo es un estilo una forma de arte. ¿Y por qué los quemaron? Porque suena como a Cuba. Y como Cuba era comunista, entonces los quemaron igual. No tenían nada que ver, pero los quemaron igual. Entonces trataron de borrar todo lo relacionado o que tuviese relación a lo que ellos le llamaban comunismo, marxismo, cualquier cosa de esas, ¿ya? Impensable en esa época, por ejemplo, que alguien saliera a la calle con una polera. ¿Ah? Profe, Dígame. y por la otra parte no se violaron los derechos de los carabineros. Es que lo que tienen que entender, mira, qué bueno que me preguntó ¿quién me preguntó? Lorenzo. El Benja, ¿Quién me preguntó? Lorenzo. el Benja, ¿Cuál Benja? preguntó el Porque Benja hay varios, Acuña, no yo. pero apellido. Acuña, ¿Cuál? Acuña. Ah, el Benjamín Acuña. Ah, ya. Qué bueno que preguntó el Benjamín, porque siempre está la misma confusión. En el caso, cuando se habla de violación a los derechos humanos, cuando es el Estado el que atenta contra los derechos, ¿ah? Cuando el Estado es el que atenta contra las personas, se llama violación a los derechos humanos, porque se supone que el Estado está para defender los derechos de las personas, no para violarlos. Entonces, cuando es el Estado el que viola los derechos humanos, ahí se llama violación a los derechos humanos. ¿Ya? Profe, Claro, a lo mejor espérame un poquito, a lo mejor Benjamín va a decir, los carabineros son humanos igual. Sí, claro, sí, son personas igual que nosotros, pero no entran me da la impresión legalmente,
no entran en la categoría de violación de los derechos humanos, porque ellos son parte del Estado. Claro, es un delito, está tipificado el delito. Por eso, cuando ustedes ahora con el tema de las protestas, cuando los carabineros, supongamos, salen a reprimir a las protestas y dejaron a alguien, ¿cierto?, sin un ojo, se habla de violación a los derechos humanos. Pero cuando un carabinero recibe el ataque, no se habla de violación de los derechos humanos, sino que se habla de delito. Es por esa razón, es por un término legal. No sé si me entendió el Benjamín y el resto. Yo sí lo entendí, profesor. Profe, ¿Sí? ¿y entendí? Profe, ¿Sí? Dígame. ¿qué es? En la tercera dice DD, ¿qué es eso? Eso les voy a explicar, si le estaba explicando lo de la censura. ¿Ah? Entonces, cualquier cosa contrario a lo que planteaba la dictadura o régimen militar, eso no podía aparecer, ni en la tele, ni en la radio, ¿ah? Ni en revistas. Obviamente igual aparecieron revistas contra el gobierno, pero estaba todo súper restringido. ¿Ya? Por eso mismo le decía, yo por ejemplo, esta materia, si ustedes le preguntan a sus papás, en el colegio no se veía. Era como que no existía esa parte de la historia de Chile. ¿Ya? ¿Qué más? Detenciones, torturas, los DD que me preguntaban, detenidos desaparecidos, porque hay gente que fue detenida y no se sabe qué fue de ellos. Se sabe que a lo mejor los tuvieron retenidos, que los torturaron, pero no se sabe qué pasó con ellos. ¿No? No se encontraron sus cuerpos. Por eso se habla todavía de Profe. detenidos. Dígame. Profe, mi tata estuvo en el estadio, detenido en el Estadio Nacional. Sí. Saturando 93. Ujú. Uy, se salvó. Yo tengo una imagen más adelante para que lo vean. ¿Ah? Entonces, Eso es algo como que le pasó a ese cantante, no me acuerdo cómo se llamaba, que era Sí. bien conocido. sí, es que son dos lugares distintos, Sí. ahí les voy a explicar, pero está más adelante. No sé ¿Ya? qué recuerdo, Porque lo vieron en música, creo, también. que solo recuerdo que vieron. Sí, Que entonces, sí, ahí se los voy a apareció. mostrar. Sí. ¿Ya? Entonces, para que tengan claro, no se respetan los derechos, hay toque de queda, hay censura. Incluso más de alguien ha escuchado aquí el baile de los que sobran, la canción de Los Prisioneros, que empezó a sonar mucho ahora con el tema del estallido social. Por ejemplo, Los Prisioneros, cuando empezaron a apoyar el tema del plebiscito, que está más adelante, el plebiscito del sí y el no, ellos no se podían presentar en algunos lugares y los dejaron de tocar en la radio, precisamente por apoyar la oposición a la dictadura. Eh, van a detenciones, a la gente, como me decía ahí alguien recién, ¿cierto? Llegaban a las casas, entraban nomás, revisaban todo y se encontraban algo sospechoso, se andaban buscando a alguien, se lo llevaban. Hubo centros de tortura, donde para que hablaran o denunciaran o hablaran, torturaban a la gente de las maneras más horrorosas que se les puede ocurrir. Víctor Jara. Muchos murieron ahí. ¿Cómo? Que así se llamaba el que me refería, es Víctor Jara. Sí, está A más Víctor adelante. Jara, a Víctor Jara lo torturaron, después lo mataron. Sí, más adelante tengo las fotos porque a varios a lo mejor de nombre, pero ahora cuando les muestre la imagen lo van a ubicar al tiro. Muchos de la gente que estuvo detenida fue torturada. Hay algunos que sobrevivieron, otros murieron en las torturas y muchos, de varios, son detenidos desaparecidos porque se sabe que fueron detenidos, que fueron torturados, pero no están los cuerpos. Entonces por eso todavía no hay gente que difícilmente la van a encontrar porque hay gente que la lanzaron al mar, ¿no? Entonces ya a esta altura difícilmente van a encontrar sinceramente restos humanos después de tantos años, ¿no? Muchos en cárcel y exiliados. Muchos se tuvieron que ir del país y no pudieron regresar. Se fueron obligados a irse. Hay algunos que el golpe de Estado los pilló fuera del país y cuando trataron de ingresar tampoco los dejaron entrar. Entonces quedaron afuera y ahí se las tuvieron que arreglar. Por eso, por ejemplo, hay tanto, bueno, ahora ya no, ahora se van por otros motivos. En algún tiempo en Australia, en Suecia, en varios países europeos, habían tantos chilenos, eran producto del exilio.
Y lo que aparece abajo es la Vicaría de la Solidaridad. ¿Qué es eso? Oh, con cuidado, Gonzalo, no vaya a salir a mirar afuera. La Vicaría de la Solidaridad, ¿qué es eso? Es una organización que nació de la Iglesia Católica para la defensa precisamente de las personas que se veían detenidos, ¿cierto? O que eran perseguidos por el gobierno, ¿no? Y que era la Vicaría de la Solidaridad, era la Iglesia Católica, se dedicó a la defensa de las personas. ¿Ok? Voy a avanzar. Ok. Sí, no se preocupen, no se distraigan ahí, chicos. Miren, yo tengo varias imágenes, ¿ya? Ahí aparece el Estadio Nacional, ahí lo estoy marcando arriba a la izquierda. Ahí detuvieron harta gente. Si se dan cuenta, ahí están los militares y hay gente en las galerías del estadio. Ellos estuvieron detenidos harto tiempo ahí, en el estadio, ¿ya? Ahí tenían a los detenidos. Se los ven ahí en la imagen, alguien que me decía que el Para abuelo, escribir. claro. Incluso ahora en el Estadio Nacional hay una parte de la galería que es un memorial, que es en homenaje precisamente a los detenidos desaparecidos del Estadio Nacional, ¿no? Y una parte que no se ocupa, ¿no? Y que es precisamente el memorial de los detenidos desaparecidos. Hay uno en el Cementerio General en Santiago y hay uno en el estadio. El que está aquí, que es el que me mencionaban ustedes, Víctor Jara, ¿no? Que es como el símbolo de los artistas que murió en la dictadura, ¿no? Él es el que escribió la canción El derecho de vivir en paz, que tanto ha sonado desde que empezaron las protestas. Él es el escritor de esa canción, ¿ya? Ahí aparecen las esposas, mamás de los detenidos desaparecidos. Ahora entienden por qué ellas andan con la foto, ¿cierto? Son los, las personas que todavía no encuentran. Ahí aparecen las detenciones, ahí abajo ustedes las pueden ver, se ven 2 detenciones, y las protestas, ¿no? Cuando en las protestas fuertes empezaron el año 82, 83, producto de la crisis económica que hay, ¿no? Ya Chile lo golpea muy fuerte la crisis económica y empiezan las protestas, ¿no? Hay una gran diferencia sí, entre las protestas de esa época y las protestas de ahora. Eh, En esa época eran carabineros y el ejército los que salían a controlar las protestas y salían con armas de fuego. No es como ahora. Ahora, si bien hubo gente que sufrió harto con las lacrimógenas, con los perdigones, en esa época era con armas de fuego. De esa manera se acababan las protestas, Profe, ¿ya? Dígame, ¿qué son los perdigones? los perdigones son balines, ¿ya? Algunos son balines de goma, ¿ya? Y otros son balines de acero, ¿no? Es como esas pistolas esas que venden en la Pampilla, habitualmente venden en las ferias, las Pampillas, esos de goma, pero que disparan mucho más fuerte y golpean más fuerte. Se te incrustan en la piel incluso. ¿Ok? Entonces ahí tienen varias imágenes de esto relacionado a los derechos humanos. Profe, creo que aquí tengo Dígame. como una pistola de esas. Sí, bueno, claro, esas pistolas son comparadas con las que usan los carabineros, claro, no son nada, son como una pistola de agua. En cambio, las otras, las que disparan ahora, si te disparan demasiado cerca, te pueden provocar un daño tanto como una bala común, como una bala común, ¿eh? Y vamos al final. ¿Cómo se acaba el régimen, la dictadura militar en Chile? En la Constitución del 80 decía que 8 años después se tenía que hacer un plebiscito. O sea, ellos mismos fijaron un plazo. Ese año llegó en 1988. El año 88 se va a hacer un plebiscito entre el sí y el no para determinar si va a seguir gobernando Augusto Pinochet 8 años o si tenía que dejar el poder
y realizarse nuevas elecciones. Ese plebiscito del sí y el no se hizo el año 88. Este es el voto de esa época, ¿ya? Ahí uno marcaba sí, si quería que siguiera Augusto Pinochet, o no, si quería que él ya no fuera el gobernante y se hicieron elecciones con nuevos candidatos. Claro, ahora los disparan con escopeta con el Cristóbal. Finalmente terminó ganando el no a Pinochet, ¿ya? Terminó ganando. Obviamente para esto se hizo igual que ahora. Se reorganizaron las fuerzas políticas, se permitió otra vez el funcionamiento de los partidos políticos, se hizo franja electoral, así como la vieron ustedes ahora, la franja del apruebo y la franja del rechazo. En esa época fue lo mismo, la franja del sí y la franja del no, ¿ya? Finalmente terminó ganando el no, ¿ya? El no terminó ganando y Augusto Pinochet tuvo que dejar el poder. Se van a realizar nuevas elecciones con candidatos y quien va a ganar la elección es Patricio Aylwin, de lo que es ahora la Democracia Cristiana, el partido. Él ganó la elección, gobernó del 90 al 94 y con la llegada a la presidencia de Aylwin, se pone fin a la dictadura, ¿ya? Ahí se ve incluso en la imagen cuando Augusto Pinochet le entrega la banda presidencial a Patricio Aylwin en el Congreso Nacional. ¿Listo? Profe, Ahí tienen, dígame. me acuerdo que yo escuché que a Pinochet lo iban a matar en Inglaterra. No, al Augusto Pinochet no lo iban a matar en Inglaterra. Lo que pasa es que él, el año, si no me equivoco, no, a ver, fue en el gobierno durante el gobierno de Eduardo Frei. Él salió de Chile por un tratamiento médico y lo tomaron preso en Inglaterra y lo iban a juzgar por la violación a los derechos humanos. Eso es, no que lo iban a matar en Inglaterra, pero él estuvo preso allá.